Sí. Bona tarda. Bona tarda i benvinguts a aquest acte de Calavana del mes de novembre. Si us plau, agrairem que apaguin els mòbils o que els posin silenciats abans de començar l'acte perquè no hi hagin interrupcions ni molèsties. Aquest acte consta d'una presentació conferència i a més amb algo que no hem explicat i que avui ens ha proposat Chantal Maillard, que és també el passe d'unes imatges que aniran paral·lelament a la seva explicació del llibre, amb la qual realment jo crec que serà algo molt interessant, inèdit, una manera de gaudir realment d'aquest llibre que és Diarios Indios. No m'explayaré amb explicacions. Tenim aquí com a presentació a l'editor de Pretextos, Manuel Ramírez, que ha viatjat des de València i que és editor no només de Diarios Indios sinó d'altres llibres de Chantal Maillard com Musos i alguns altres més. Seguidament presentarà, ja introduint una mica el llibre Diarios Indios, Òscar Pujol, director de programes educatius de Casa Àsia, i ja després donem la paraula a Chantal Maillard. Res més, esperem que tinguin una bona tarda, que gaudeixin d'aquest acte i comunicar que aquest és l'últim acte de l'any 2006 de Calavana. Per tant, bon any nou, bones festes amb anticipació, rebran vostès tots una felicitació normalment al mes de desembre, no sé quin dia, i els esperem al mes de gener. Bona tarda. Hola, muy buenas tardes a todos. Me siento encantado y feliz de estar esta tarde con ustedes aquí y sobre todo para presentar la obra de Chantal Maillard. Quiero agradecer la buena acogida que nos ha dispensado el Instituto de Asia y la Casa de Asia y voy a hacer algo que normalmente no suelo hacer en las presentaciones y es que voy prácticamente a leer la contracubierta del libro, porque es una contracubierta que está tan bien hecha que podría estar en cualquier antología porque ilustra perfectamente lo que el libro contiene. A esa lectura lógicamente le añadirá alguna ilustración con partes del libro y alguna explicación más. Pero la contracubierta del libro está firmada además por Chantal y creo que es una labor de síntesis extraordinaria. Como bien se ha dicho, somos editores de ya 3 libros de Chantal que de alguna manera forman un todo. Empezamos en el año 2001 con la filosofía en los días críticos, que es cronológicamente la continuación de la última parte del libro que hoy presentamos. Luego publicamos Diarios Indios y el último libro que hemos publicado, que es Usos, Notas al Margen, que viene a ser la continuación lógica, ya no cronológica, sino lógica, además de cronológica, de Diarios Indios. Y digo lógica porque en Usos se lleva a la práctica los planteamientos que, al menos teóricamente, o por llamarlo de alguna manera así, se expresan en Diarios Indios. Es un libro, Usos, pues mucho más, si quieren, más duro, más despiadado, que Diarios Indios ya lo es, pero Usos lo es más, y explicaré más o menos por qué. Los Diarios Indios incluyen 3 cuadernos, que son el de Jaisalmer y Bangalore, que fueron escritos en el 92 y en el 96 respectivamente, y exploran la desorientación que supone franquear los propios límites y la dureza de la compasión. Aquí ya estamos apuntando un poco a lo que he dicho hace un momento de lo despiadado. Benarés, el último cuaderno y el más extenso, es cronológicamente, como he dicho, la continuación de Filosofía de los días críticos.
esa última parte consta de dos. Los 48 Ghats, que es la primera parte, que es un peregrinaje o vía crucis por la orilla del Ganges, y que las imágenes van a ilustrarlo de una manera muy clara, porque es un recorrido por los 48 Ghats, o sea, por todos los Ghats. Las Ghats son las escalinatas, como muchos de ustedes sabrán, que llegan hasta orillas del Ganges y donde se hacen las ofrendas y se incineran a los muertos. El diario de Benarés describe el itinerario de una conciencia observadora que acaba siendo objeto de su propia observación. En este libro la mirada es algo fundamental. Yo creo que recorre de pe a pa lo que es el texto. Es la historia de una mirada que progresivamente se invierte para dar cuenta de sí misma. Elias Canetti, en su libro Las voces de Marrakech, del que también soy editor, decía en su viaje a Marrakech que la mirada del viajero siempre es despiadada. Pero esa mirada despiadada del viajero de la que habla Elias Canetti es una mirada de un viajero crítico que no da, sino que resta a la realidad. Mientras que la mirada también despiadada de Chantal en este libro es una mirada que da y que se mira a sí misma y que juega de alguna manera como una especie de imagen en abismo o de juego de muñecas rusas, en la que está por un lado nuestra mirada de la realidad que nos mira, el otro que nos mira y el uno que mira al otro y el uno que se mira a sí mismo a través de esa realidad. Todo ese juego tan complejo en apariencia se despliega de una manera maravillosa a lo largo de todo el libro. La India, para nuestra autora, que como sabrán, si no os lo digo ahora, ha viajado mucho, ha hecho varios viajes a la India en sucesivas ocasiones y durante bastante tiempo. La India, para ella digo, es una tierra que corta la mirada y exige luego el pago de la herida. Pues de ese pago de la herida es a lo que dedica Chantal todo este libro que hoy presentamos. Continúo con la contracubierta. Los cuadernos que componen este libro no son crónicas de viaje, tampoco son el resultado de un experimento antropológico y no pueden esperar los lectores, ni mucho menos, que lo que se propone en ellos sea fomentar una espiritualidad exótica. No van los tiros por ahí, es una reflexión muy íntima la que se desarrolla a lo largo de ese peregrinaje por la India y en concreto por el Ganges. Dan cuenta tan solo de un punto de vista, o más bien de un punto de estar, un punto en el que puede estarse para, desde la mayor extrañeza, atemperar el juicio que precede siempre a la experiencia, es decir, el prejuicio que siempre está antes que la experiencia, y procurarle a la mirada, dentro de lo posible, un medio de neutralidad. Y de esto último que aquí se menciona, en el libro, y se lo voy a leer porque creo que es un pasaje fundamental, también referido a la mirada, a esa mirada que da y a esa mirada que quita, desemboca esa reflexión en algo que creo que es muy importante, que es en la ética y en la distinción que hace la autora entre moral y ética. Dice: no hay mirada que no modifique el campo del mirar. Hay un mirar que da y otro mirar que quita. El mirar que da es aquel que no solo contempla lo que hacemos, sino que también se ocupa en el objeto de esa acción, es decir, nosotros mismos. Es un mirar que aumenta la pulsión del gesto y la acompaña. En cambio, el mirar que quita, que sería el de Canetti,
es el mirar crítico, aquel que cuando se dirige hacia nosotros nos despoja de la energía que nos hace ser lo que somos. Disminuimos. Se hace fuerte el que mira y nos somete. Sufrimos entonces algo parecido a un desahucio. El cuerpo queda como una cáscara, vaciado el dentro, abducido por la mirada ajena. Si el núcleo no es resistente, nos sentimos perdidos. Ese núcleo es el que se refiere en la contraportada cuando habla de el centro, ese centro neutral, neutro, puro, que prevalece tras la experiencia de la mirada que da. Eso, después de un largo razonamiento, que no sigo leyendo para no cansarles, en el que habla de el mí, a diferencia del ethos, concluye diciendo: la moral es el convenio que regula las relaciones periféricas, las del mí. Las relaciones nucleares son el ethos. La ética es el habitar en lo propio, allí donde la fuerza se iguala, condensada en la no diferencia. Bueno, pues esa ética no diría yo de análisis de uno mismo, sino de reflexionar en torno a la experiencia de uno mismo ante una realidad como la de la India, es la que en el libro está de una manera muy patente, y creo que la ha sabido ver como nadie Chantal. Identificarse con los propios estados mentales es la condición natural del ser humano, nos sigue diciendo Chantal en la contracubierta. Observarlos no es propio de esa condición. Es decir, es fácil identificarse con ellos, pero observarse a sí mismo en esa observación es lo difícil, y es de lo que trata el libro. Es el resultado de un entrenamiento, además, algo así como un ejercicio de esquizofrenia controlada. Esa esquizofrenia que en todo momento nos coloca en la situación del objeto que observa y que al mismo tiempo es observado por sí mismo y por el otro, que no es necesariamente un hombre, puede ser incluso hasta un búfalo, como bien dice en una de las partes del libro. Es lo que genera esa esquizofrenia controlada, que nos permite llegar o nos puede permitir en algún momento determinado, si prescindimos de las resistencias que continuamente se nos están oponiendo, llegar a ese núcleo puro de la experiencia inmediata. La escritura de mis diarios, dice, no es sino el testimonio de una voluntad comprometida en ese empeño. Son una obra en marcha que terminará al tiempo que mi capacidad de observarme y dar cuenta de ellos. Y así es. El final del libro, que como digo es muy despiadado y en algunos momentos nos puede parecer hasta pesimista, no lo es en absoluto. Dice: lástima sería tener que volver a empezar, cegarse de nuevo, empezar sin ver. Es preciso morir viendo, asistir, ver cómo se despliega y se repliega la red que los seres trazan en sus idas y venidas. Así concluye el libro, yo creo que con un gesto de una reflexión en torno a la esperanza de seguir vivos y de seguir viendo cómo ese ir y venir de las gentes, de las cosas, de los animales, que sin duda debe ser la India, país que no conozco pero que sin conocerlo ya me fascina, pues debe de ser. Entonces, bueno, creo que como han visto, no se podía haber escrito, bueno, debía de aparecer en cualquier antología una reseña una contracubierta del libro como esta, porque lo explica muy muy claramente lo que es, aparte de otras muchas cosas que estoy seguro que entre Óscar
y Chantal pues terminarán de redondear en esta noche. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estas palabras. Y empezar diciendo que hay un hecho que me llena realmente de alegría, y es que quizás los 4 vértices de este libro se encuentran presentes en esta sala. Y me refiero concretamente, en primer lugar, a su autora, evidentemente, que es Chantal Maillard, pero también a 3 personas que hemos seguido de cerca este viaje. Ella dice en el inicio que Diarios Indios, que define en la solapa también como prosa reflexiva, ella dice al principio que este libro explica un mismo viaje que empieza en el 1987 y que según su autora termina en el 1999, aunque estoy seguro que este viaje continuará a pesar de estas fechas que se ha impuesto ella misma. Y digo que están quizás los 4 ángulos o los 4 rincones de este rectángulo, porque tenemos aquí también a Jesús Aguado, que inició este viaje en el 1987 junto con Chantal y que pienso que lo terminó también en el 1999. Está también Mercedes Crick y yo mismo, que estábamos presentes cuando ella llega a Benarés, y estábamos presentes también en este invierno del 99, cuando ella completa, en cierta manera, el tercero de los libros que componen los Diarios Indios, y que es Benarés, como ha dicho muy bien el editor, el más importante de los 3 libros de esta. Por lo tanto, es realmente, pienso, para mí un motivo realmente de mucha satisfacción que podamos estar reunidos ahora mismo bajo este techo, como digo. En parte, ella ha tenido la gentileza, además, de dedicar el libro a estos 3 ángulos que no son ella misma, y se lo agradezco mucho. Bien, dicho esto, y como se ha indicado anteriormente, yo lo que he hecho básicamente es seleccionar algunos pasajes del libro, decir que, como ya se ha indicado, ¿no?, que para ella el viaje tiene el sentido de traspasar los límites de lo acostumbrado para justamente, en cierta manera, ensanchar los límites del conocimiento propio, forzando, en cierta manera, el paisaje habitual y convirtiéndolo en un paisaje, como ella dice muy bien, desacostumbrado. Esto nos lo cuenta en la introducción, pero no es solo, en cierta manera, buscar lo desacostumbrado, pero como también dice Chantal muy bien, ella viaja no para observar el mundo, sino para observar más bien el instrumento con el cual contemplamos el mundo, es decir, nuestra propia mente. Y piensa que en un momento dado dice que es lo mismo, el mundo y la representación del mundo que nos hacemos en nuestra propia mente. Y piensa, Chantal justamente piensa, que la distancia y las circunstancias desacostumbradas ayudan en cierta manera a desactivar ciertos mecanismos rutinarios de nuestro pensamiento y ofrecen un espacio especial para contemplar cómo la mente funciona en circunstancias no habituales. Por lo tanto, el viaje es aquí realmente una especie de experimento, una especie de laboratorio en la que ella puede contemplarse a sí misma y contemplar el mundo a través de ese instrumento de percepción que es su propia mente. Se ha dicho, y pienso con mucha justicia, ¿no?, que Chantal tiene desde luego una prosa, se ha utilizado un adjetivo despiadado, que es el mismo despiadado, ¿no? Quizás es un poco fuerte, pero ciertamente la prosa de Chantal no admite concesiones. A mí me recuerda su prosa algunos comentarios de ese año 87, cuando compartíamos las comidas en los restaurantes de Benarés, entre pausa y pausa de nuestros estudios, cuando ella siempre nos decía claramente que la tarea de escribir, la tarea de estudiar, la tarea incluso de hacer amigos, de hablar, de tener aficiones, no dejaba de ser para ella una distracción esencial de lo que es la lucidez propia del existir, una lucidez que muy a menudo en su prosa aboca, como digo,
en el dolor y en una descripción despiadada, utilizando el mismo adjetivo, de la realidad. Ella, porque básicamente utiliza la escritura como una especie, como un acto de desnudez. La escritura permite desnudar las trampas que nos tiende la mente. Pero a mí me gustaría decirle a Chantal que esta desnudez de tu escritura es realmente una desnudez artística, y que es una desnudez artística, es un acto de desnudarse mediante la literatura, pero con mucho arte, no solo como habitualmente percibimos la realidad. Y este acto de desnudarse, yo pienso que Chantal lo hace de dos maneras, ¿no? Como digo, el acto de desnudarse en sí mismo es un poema en el cual Chantal se va desprendiendo de sus sentimientos, de sus ideas, de sus prejuicios, deja caer mediante ese análisis tan riguroso y tan lúcido de la realidad que lo envuelve y de su propia mente, cómo su mente interactúa con esta realidad. Pero decir que este acto de desnudez ella lo hace de dos maneras. A veces a mí me recuerda, por la belleza de su prosa, porque la belleza en cierta manera mitiga esa sensación cruel y despiadada que a veces transfieren sus afirmaciones. Y por lo tanto se desnuda, deja caer todas esas cosas como una flor deja caer los pétalos. Ese es uno de los momentos de la prosa de Chantal, realmente con una suavidad y con un tacto y una delicadeza que no es de este mundo. Y a veces, en cambio, su prosa deja caer todos esos prejuicios de una forma, con la violencia de una fruta madura que se desprende del árbol, choca con un golpe seco contra la superficie de la tierra y desparrama todos sus jugos sobre la tierra. Yo veo en ella justamente estos dos momentos muy distintos. Y los dos son poéticos, los dos son artísticos, los dos, en cierta manera, acaban transfigurando esa realidad que muchas veces se le aparece de una forma despiadada. Como se ha dicho, el libro está integrado básicamente por el volumen. Diarios Indios está integrado por 3 libros que he tenido la fortuna de leer en sus momentos de publicación por separado. Presentamos el tercer libro, Benarés, aquí mismo en esta sala hace aproximadamente 2 años, en otra edición, pero para ser muy breve me gustaría leer pasajes de cada uno de los 3 libros. Los 3 libros también muestran un cierto progreso en su escritura. Y me gustaría decir lo que ella dice sobre estos libros en la introducción, cuando nos habla, por ejemplo, que en Jaisalmer, dice el primero de los 3 libros, realizado en 1992, dice que en su viaje a Jaisalmer, una ciudad en lo profundo del desierto del Thar, en Rajasthan, ella dice que allí experimentó, quizás con mucha intensidad, la desorientación que supone franquear los límites de lo acostumbrado. Y se nos ofrece, pues, como una primera etapa en este viaje de desnudez. Leeré 2 fragmentos, el que inicia el libro Jaisalmer y el que lo cierra. El libro, pues, se abre así. Es difícil llegar a uno mismo. Tal vez porque también es difícil hallarse en situaciones desacostumbradas, en las que sentirse absolutamente desamparado. Este es el problema. Todo se nos ha hecho demasiado habitual. Todo está siempre dispuesto. Y es que solo las situaciones, digamos, aporéticas, aquellas en las que nos encontramos totalmente desprovistos de recursos, son las que, cerrándonos el mundo exterior, nos obligan a franquear los límites del nuestro interior. Y la última cita coincide con una de tus frases y comienza justamente con la India, una tierra que corta la mirada y exige luego el pago de la herida. Lamiéndome en las manos la sangre de mis ojos, me reconforto al pensar que algo he ganado después de todo. Saber que el mundo, esa gran llanura de colores, irrumpe en el alma que va buscando su origen, con la fijeza de una falsa llama que la entretiene y desazona. Saber que es preciso dejar de indagar, pues es recuerdo y anhelo toda búsqueda, y hallar el modo simplemente de invertir la mirada. El segundo de estos 3 libros que entregan este volumen se llama Bangalore,
Y según la propia autora, quizás el leitmotiv principal de Bangalore, y la cito literalmente, como ella afirma en la traducción, es el siguiente: en Bangalore me inicié con la dureza de la compasión y comprendí que este sentimiento nace más de la fiereza que del dulce y decadente apiadarse de la burguesía cristiana, pues, lejos de ser una modalidad del enternecimiento, arranca de la advertencia del dolor ineludible y del mal de existir. Yo pienso, ella misma habla de su libro, y es para mí realmente una opinión reveladora, porque a menudo la escritura de Chantal nos plantea, da esa sensación de que ella está buscando dónde está el límite del dolor, dónde está el límite del mal. Da la sensación de que ella se pregunta cuál es la herida que más escuece de todas, cuál es el humo que más nos ahoga, o la lágrima que más pesa, la más salada y la más corrosiva, o la soledad más honda, la más solitaria, la más desoladora. Sin embargo, uno, al leer, y también se ha indicado anteriormente, tiene la sensación de que Chantal no se para simplemente en este reconocimiento del dolor intrínseco de la existencia, y que no se deja llevar por ninguno de las dos falacias típicas en las que caemos muy a menudo cuando tratamos del espinoso problema del dolor. La primera, que el dolor es ilusorio, y la segunda falacia sería pensar que el dolor es realmente el substrato final de la realidad. Pienso que ella sabe sortear los dos extremos muy bien. De Bangalore voy a leer, creo que es el final del libro, y una vez más una invitación a la esperanza, con esta reflexión sobre la aurora. Además, es una descripción muy gráfica de lo que es la vida india. Aún nos queda la aurora, esos instantes que huelen a pétalos de rosa, que resbalan por el mundo de los vivos como el jabón sobre la piel de un niño. Nos queda la aurora en las aceras, apenas despierta. Nos queda la aurora en las aceras dormitorio de la India, la guirnalda de flores que un adolescente, apenas despierta, prende en su trenza ante el espejo colgado de la reja de un edificio público. El primer chai de la mañana, tal vez el único, y el vaso que se limpia en el cántaro, la navaja de afeitar, la improvisada ropa de cama, que se convierte en chal o en turbante, listos para otro día, respirando el polvo y los gases de los motocarros, respirando al fin y al cabo. El tercero de los libros, Benarés, que como ella misma dice, es para ella el más importante, dice que cierra el bucle de este viaje. El libro de Benarés tiene en realidad dos partes distintas. Uno son 48 ghats. Ella dice claramente que intentó hacer el viaje de los supuestos 84 ghats que hay en Benarés, según los especialistas, pero Chantal sabe muy bien que no son ni 84 ni 48 los ghats que hay en Benarés. En Benarés hay quizás ghats infinitos, o hay un solo ghat. Podemos hablar de un macro ghat, un único ghat que dividimos según nuestras necesidades y en nuestra relación con el río. Pero ella se concentra concretamente en estos 48 ghats porque es incapaz de acabar el viaje por el cansancio. Además, ella hace un ejercicio despiadado también, para seguir con el adjetivo, que es que se niega a vestirse a la India, como se vestía en muchas otras ocasiones, y quiere pasar por los ghats vestida de occidental, justamente, y en un modo contemplativo y solitario, cosa muy difícil en Benarés. Y eso pues la expone a todo tipo de pequeñas molestias, incidentes, que en cierta manera forman parte de ese viaje que, como digo, es un irse desnudando de las distintas capas de piel que todos tenemos. Nos habla también, es curioso porque este libro de Benarés evidentemente está escrito en el 98 y 99, no en el primer año, que fue cuando nos conocimos, en el 87, donde pasa casi un año entero en Benarés. Dice en la introducción que no hay diarios de ese primer año en Benarés, sí que hay notas
y hay algunos poemas que dan cuenta de su propia ingenuidad a la hora de pensar en Benarés y en la India, una ingenuidad que pienso que todos los extranjeros hemos compartido, pero que con mucha lucidez dice que, al fin y al cabo, solo estamos sustituyendo ingenuidades por otras ingenuidades. Aunque no hay descripciones, aunque ella dice que no tiene diarios del primer año, sí que en la introducción hay un pasaje que pienso que explica cómo era su vida en el primer año en Benarés. Y a mí me gustaría, pues, leer este fragmento. Dice Chantal en la introducción al libro: mi estancia en la sagrada ciudad de Shiva se prolongó hasta bien entrada la estación seca. Tiempo suficiente como para que las brumas del amanecer se me calaran en los huesos y que la mirada de los búfalos llegara a convertirse en un estado interior. Vestí el sari y me respetaron por llevarlo atendiendo a la exactitud ritual de los pliegues. Aprendí a cocinar con queroseno en utensilios sin asas de acero inoxidable, a darle a la vaca pedigüeña las cáscaras de plátano entre los barrotes de mi ventana, a no frenar con la bicicleta en los cruces, algo importantísimo en Benarés, adormecerme con el sonido de las voces de los niños recitando los textos sánscritos en la escuela vecina, a maldecir los altavoces de los eremitas a las 4 de la madrugada, y también a compasar mi gesto con el de la anciana que quería morir a la orilla del río, y amasaba las boñigas para el fuego sobre los peldaños de mi puerta. Todas aquellas cosas fueron poco a poco modificando mi manera de estar en el mundo. Me procuraron otro tiempo, más dilatado y lleno. La nostalgia de ese tiempo fue lo que me instó a volver una y otra vez. Bien, tengo muchas más citas, pero ya me empieza a entrar una urgencia porque quiero que ella hable realmente de su libro. Y por lo tanto voy a cortar tantas citas para quizás reducirme solo a dos. Una en la que ella, en el libro de Benarés, se pregunta qué ha venido a hacer a Benarés. Y su reflexión, pienso que es una reflexión que muchos extranjeros nos hemos hecho, aunque sin alcanzar realmente este nivel, sin duda alguna, de profundidad. Dice Chantal: ¿qué vine a hacer aquí? Vine a no saberme, vine a estar. Hago, leo, estudio, escribo, miro, estoy en lo que hago, soy lo que hago, estoy en lo que miro, soy lo que miro. No estoy, dejo de estar frente a mí misma. Solo el recuerdo de la pregunta, ¿qué vine a hacer aquí?, me despierta el otro recuerdo, el de quien preguntaba al inicio del viaje por la razón del mismo. Y el espacio que se ha abierto entre quien preguntaba y quien ahora escribe es tanto que me cuesta reconocer la identidad de mí misma. Quiero estar aquí, por eso vine. Simplemente vine para querer estar donde estoy. Sorprendente respuesta, por inesperada. Lo que pensé que sería un adiós definitivo a este lugar resulta ser un encuentro más allá de lo esperado, más allá de cualquier idea de encuentro o desencuentro. Vine sin expectativas. Necesaria eliminación del lenguaje que fuerza las sensaciones. Necesaria limpieza. Necesaria, imprescindible negación. Necesaria, imprescindible desilusión. Solo es posible el encuentro para quien anda desprovisto de esperanza. No quiero terminar redimiendo esa prosa despiadada de Chantal, porque pienso que ella se enfadaría conmigo si lo hiciese. La conozco lo bastante. Pero a pesar de eso, sí que tomo la última palabra, esperanza, y quizás a pesar suyo, muchas veces la esperanza aparece bajo los ribetes de su prosa, de una forma inesperada. Y la última cita es de la segunda parte del libro Benarés, que como he dicho constaba de 2 partes, 48 Gats y Diario de Benarés, y nos habla del vuelco en la acción. Dice Chantal:
el vuelco admirable en la tarea, envidiable vuelco en la acción. He llegado a preguntarme, ¿cómo es posible el gozo, el gusto, la entrega? Pues bien, está aquí, en el vuelco, sin distancia, sin pregunta, en la proyección inmediata. El vuelco está en el gesto del niño al tirar de su cometa, pero también en el de la mujer que compra tela para adornar su casa, la que elige adornos para su cuerpo o vestidos complicados. Me salto una parte y continúa ella. Con frialdad recibo mi propia frialdad. No me creo los sentimientos, no me creo mis sentimientos. ¿Cómo creérmelos? Son como nubes pasajeras, cambian de lugar al tiempo que yo, y en el mismo lugar también difieren de sí mismos. Los veo evolucionar y renunciar. Renuncio a la plenitud, a la dicha perpetua del sentir. Renuncio al anhelado infinito, aunque presentido a veces. Renuncio. Arriba, en superficie, la evolución de los sentimientos. En el fondo, una tristeza leve, serena, que tal vez algún día se transforme en paz. Acabo diciendo, gracias Chantal por el vuelco admirable de tu escritura, que en cierta manera nos mueve el fondo arenoso de nuestra alma con una promesa de paz serena. Pienso yo, más allá de los espejismos, de las ilusiones y decepciones de la vida cotidiana. Muchas gracias, Chantal. Gracias, Manuel Ramírez. Y en estos momentos, tal como vamos de tiempo, comunico que esta conferencia va a terminar a las 9:30 de la noche y que posiblemente no habrá tiempo para preguntas. Más que nada comunicar el tiempo que vamos a contar. Si acabas antes, el público estará encantado porque podrán preguntar. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Especiales gracias a algunos que han tenido dificultad para llegar. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Manolo. Bien, ciertamente Óscar conoce la frase de Abhinavagupta de que habla de que el perceptor, el que percibe, la percepción y el objeto percibido son lo mismo. Y así que el retrato que he hecho de mí, por supuesto, estáis viendo a Óscar, no me estáis viendo a mí. Por otra parte, tiene que haber algunos conductos, de todas formas, entre percepción y percepción, de manera que por ahí se salva quizás el solipsismo, una especie de intercordialidad, porque resulta que la mayoría de los fragmentos que Óscar ha contado pues son los que yo había elegido para contar. Así que me ha dejado en blanco. Esto es la historia de la vasija, ¿no? Es decir, bueno, lo que hay dentro de la vasija, si rompemos la vasija es lo mismo que el exterior, todos estamos en la vasija, también estamos fuera, yo creo que los conductos tienen que venir por ahí. Por otra parte, las 4 esquinas son también las de Confucio, según el cual pues no había nada perfecto. Él daba una esquina y suponía que los alumnos debían de encontrar las 3 que faltaban. O sea que lo perfecto no era el círculo como en los griegos, sino el cuadrado. Bueno, ya sabemos que también hay 4 mosqueteros, no 3. Así que efectivamente le debo a una de esas esquinas el rigor de los pliegues del sari, porque me lo enseñó Mercedes. Y le debo a Óscar eso de no frenar en los cruces,
por supuesto. Y bueno, y a la tercera esquina pues le debo haberme acompañado en todos estos viajes que están relatados aquí. Yo quiero aquí enfocar un poco la lectura con una idea que es la que me viene cuando me han preguntado, me preguntan muchas veces, bueno, ¿qué es lo que le ha aportado la India? ¿Cómo la ha influenciado a la hora de escribir, etcétera? Y yo suelo contestar que los búfalos. Y bueno, en realidad creo que la India me aportó dos cosas que están relacionadas, y están relacionadas con los búfalos. La primera tiene que ver con la naturalidad. Los búfalos son esa naturalidad. Es la sabiduría del cuerpo, es ese hacer perfecto, perfecto, sin pensamiento, sin pensar, pensar sin pensar, sería quizás eso. Algo en nosotros reconoce eso cuando lo ve, cuando lo ve en un animal sobre todo. Algo que lamentablemente solapamos o destruimos, otorgándole a la mente poderes y deberes que no le corresponden. Montaigne hablaba de que debíamos de utilizar la palabra s'abetir, abetir, volverse bestia. El francés tiene esa palabra, no sé si el catalán a lo mejor también. Atontarse es rebajarse a la bestia, abetir. Y es que, claro, la jerarquía occidental es implacable, las bestias abajo y la conciencia intencional arriba. Bueno, eso es quizás una lástima. Incluso quienes van a India buscando eternidades buscan la eternidad de una conciencia similar a la nuestra común, a la mental, la conciencia mental. Quizás no sea esa la que luego hallamos allí, precisamente, no sea esa. Yo más bien la entiendo más cerca de lo que hablaba Chuang-Tzu. Decía, procura que lo humano no destruya lo celestial en ti. Procura que lo intencional no destruya lo necesario. Lo decía el señor del Mar del Norte al conde del Río, según Chuang-Tzu. Procura que lo humano no destruya lo celestial, que lo intencional no destruya lo necesario. Lo necesario es lo celestial, lo espontáneo, lo natural, es decir, la sabiduría de las bestias. Pues bien, en la India se convivía y se convive aún en ciertos espacios con lo natural, mucho más que aquí, con los animales, en principio, están por todas partes, y se convive más con ellos. Y eso es los búfalos, esos son mis búfalos. La segunda cosa que está relacionada, aunque no lo parezca, es el polo opuesto, es la observación del mí, la formación del observador. Algo, por supuesto, antinatural, algo esquizofrénico, como habíamos visto, ¿no? Como nos han dicho antes. Pero eficaz hasta cierto punto, porque permite desligarse del mí, el que nos queremos ser, desidentificarnos, ¿no? Dejar de lado el carné de identidad de aquello que creemos ser, de aquello que sumamos a lo que nos sucede. Es curioso porque muchas veces me he preguntado, viendo a la gente ahí que vive en la calle, cómo soportaban todo esto, ¿no? Y llegué a comprender, precisamente por los búfalos, precisamente por esa naturalidad, una cosa que aquí escribí el día de la fiesta de los mendigos en Benarés. Los mendigos se ponen todos en fila a lo largo del Ghat para que le echen pues monedas y comida. Y es que
digo aquí, no le añaden a su pobreza palabras que consolidan el mal y lo duplican. No convierten la pobreza en miseria con las frases del deseo y la comparación ansiosa. Estoy mal, estoy peor que aquel, es injusto, no me merezco, quisiera, quiero, tengo derecho, ¿por qué no yo?, etc. No viven el estar mal de la misma forma en que lo vivimos cuando lo envolvemos en la idea de estar mal. El mal real, el dolor, la pérdida de lo que se quiere, no es el mal pensado. La palabra dolor incrementa el dolor. La palabra frío hace más denso el frío. A lo que habría de ser simple sensación solemos añadirle el pathos, el movimiento sentimental, esto es, ese sentir que la mente fabrica con sus juicios. Y de esta forma más padece aquel que sin que la carne padezca enferma de deseos insatisfechos. Bien, voy a seguir la lectura de algunos párrafos a partir de aquí, conjuntamente con las imágenes que no hice en ese último viaje del 99, sino en un posviaje que después del término del viaje no era parte del viaje, pero sí una vuelta, un posviaje pequeñito. Entonces, estas imágenes son las imágenes de todos los GATs sucesivos, todas las escalinatas, desde la parte donde el río Asi desemboca en el Ganges hasta donde desemboca el Varuna. Y bueno, eso es lo que tendremos detrás de... Pasará solo, creo, ¿no? Yo sí, un poquito. Bueno, creo que no veo nada. Vale. Sí, gracias. Bueno, pues no sé si saltarme Jaisalmer, ya que está dicho. El final de Jaisalmer, antes del final, decía: aprendo mis límites cuando con paciencia mido el peso de mi cuerpo, el ángulo que traza su sombra en las paredes y esas líneas que procuro borrar a fin de no perturbar el orden de lo visible. Aprendo mis límites proporcionalmente al deseo que tengo de convertirme en mirada y descansar en ella. Luego habré de cegarme, entornar el mundo y su llanura y ocuparme del tedio que sobreviene entonces cuando nada se diferencia. El miedo a la oscuridad no es el miedo a los seres desconocidos que en ella pueden surgir sin que podamos a ciega defendernos, no. El miedo a la oscuridad es el empecinado rechazo de la inmovilidad, la negación de la unidad y la proclamación del individuo. En la oscuridad todo se asemeja y la mente se rebela contra la calma. Progresivamente, de la llanura multicolor del mundo a la llanura del desierto que es su vacío, y de esta al vacío interior, habré de dejarme guiar. Mi condena es la impaciencia, pues el guía lleva mi propio nombre, y no hay ciertamente nadie que no se enfrente a su propio nombre al final del camino. Detener el péndulo. Enamorarse o morir. Enamorarse o morir. Y esta duda me aparece ahora como otra trampa muy sutil que me hará enredarme si en ella caigo en la rueda de los cambios. Vueltos los ojos hacia el mundo, se transige y se pasa imperceptiblemente del deseo de amar al amor del deseo. Lamiéndome en las manos la sangre de mis ojos, me reconforto al pensar que algo he ganado después de todo, saber que el mundo
esa gran llanura de colores, irrumpe en el alma que va buscando su origen con la fijeza de una falsa llama que la entretiene y desazona. Saber que es preciso dejar de indagar, pues es recuerdo y anhelo toda búsqueda, y hallar el modo simplemente de invertir la mirada. De Benarés. Sin deseo, mirando, atenta. Los días transcurren sin ser apenas días, el tiempo apenas tiempo, en paz. Desde la paz todos los deseos parecen creados por el aburrimiento, que es la forma más somnolienta de la insatisfacción. Occidente ha crecido sobre ella. Su vehículo es la insatisfacción y pretende alquilar ahora ese vehículo a Oriente. La India lo paga caro. Su mirada se enturbia, su mirada de búfalo a la orilla del Ganges. Conservan la paz los más débiles, los que no esperan, los que resisten, los débiles, tan fuertes en su debilidad. Me pienso más allá de mí, o mejor dicho, no me pienso. Pienso lo que era hace meses, hace días, y no lo reconozco. Nadie puede ahora arrancarme de mí, pues no me encontrarán. Buscarán y no me hallarán, me verán y no estaré. No habita nadie en mi cuerpo ahora. La soledad, esa forma de tenerse presente, ha desaparecido. No hay soledad para quien no se siente distinto de lo que hace, para quien no se siente. Reflexiono sobre el papel y digo yo, pero me suena extraña esa palabra. Hay sueño. Tal vez sea en ese momento la mejor manera de decirme. Pasan los días casi sin día, el tiempo casi sin tiempo. Hay niebla sobre el río. Una vaca negra juguetona da una carrera a lo largo de la orilla. La noche es una vaca negra que nos protege. Dormir al calor del animal, en paz. ¿Qué he venido a hacer aquí? La gran pregunta. Ahora yo preguntaría, ¿qué estuve haciendo allá? 1 año, 2 años de quejido, replegada sobre mí como una puerta mal cerrada, viéndome en mi propio quicio, encarando mis reflejos sin cesar, sin tregua, viéndome frente a mí misma en aquel espacio hueco, aquel espacio del yo que siempre, siempre es una ausencia. El yo es una ausencia. Cuanto más cerca estamos del yo, más se ensancha la ausencia. Vienen aquí muchos, como vinimos nosotros, cargados con ese yo, con toda su ausencia a cuestas. Se confunden con ella, con la ausencia. Son huecos andantes, huecos hambrientos, y todo lo que engullen, lo que se llevan, lo que coleccionan, todo se anonada en el hueco, ensanchándolo. ¿Qué vine a hacer aquí? Vine a no saberme, vine a estar. Bueno, eso ya está dicho. Pero sigo. Solo el recuerdo de la pregunta ¿qué vine a hacer aquí? Me despierta el otro recuerdo, el de quien preguntaba al inicio del viaje por la razón del mismo, y el espacio que se ha abierto entre quien preguntaba y quien ahora escribe es tanto que me cuesta reconocer la identidad del mí misma. Quiero estar aquí, por eso vine, simplemente vine para querer estar donde estoy. Sorprendente respuesta por inesperada. Lo que pensé que sería un adiós definitivo a este lugar resulta ser un encuentro más allá de lo esperado, más allá de cualquier idea de encuentro o desencuentro. Vine
sin expectativas. Necesaria eliminación del lenguaje que fuerza las sensaciones, etc. Esperanza. El es está fuera, no dentro. Dentro es falso. Quien mira adentro con el fin de encontrarse hallará el hueco. Engaños de los falsos místicos, los repetidores de fórmulas. Estamos donde nos proyectamos, fuera. El error fue establecerse dentro. O tal vez no fuese un error. Vine aquí con mi hueco. Vine montada en mi ausencia. De repente, el vehículo desapareció. Me encuentro andando con las patas de los búfalos, con la única pierna del tullido, con las 3 patas del perro y con su sarna, y algo realiza por mí las funciones del cuerpo sin mí. Y sin embargo, el miedo al autoengaño surge en mí de repente como aquellos antiguos diablos que saltaban de su caja sobre un resorte en espiral. ¿Cuánto habrá de durar la paz? El tiempo que deje de oírse la polilla royendo la madera de mi mesilla de noche. Basta con atisbar el paso de un pensamiento cargado de lluvia, interceptarlo, subirse a su lomo, basta viajar con él unos instantes y la actitud se ha perdido. La serenidad nunca conquistada se deshace como un sueño. La noche es fría, muy fría. ¿Dormirán los que duermen en los Ghats? ¿Acumularán sobre el frío el pensamiento del frío? ¿Aprenderán sus niños a no sentir el frío como aprenden a no sentir las piedras bajo sus pies descalzos? Conmigo, con mi ego a acuestas. Difícil convivencia. Hostigada, acosada por ese yo que viene del pasado. Reactualizaciones de un comportamiento, actos, gestos, respuestas reiteradas, todo ello formando conjunto y que me expresa, me representa. Pero no es cierto, no hay ningún mí bajo la representación, no hay expresión de ningún yo, hay gestos, hay repeticiones, hay pliegues. Pliegues en la carne, pliegues en el cuerpo, pliegues en la risa, pliegues en la recepción, pliegues bajo los golpes, pliegues bajo las caricias, pliegues. Pliegues que no pliegan ningún yo, solo pliegan. A veces se despliegan. Entonces es cuando dicen: ¿has cambiado? ¿Quién cambia? Tan solo se ha desplegado un pliegue y el color, como el de las telas que han quedado expuestas, quietas y dobladas a la luz del sol, es distinto. Más claro, tal vez, más ingenuo, más auténtica, te dicen. El color original solo es debido al uso. Los demás hacen el yo, me hacen con sus ojos, me hacen con su juicio, con su conocimiento. Solo se conoce aquello que se repite. Conocer a alguien es haber asistido a sus repeticiones, haberle dado tiempo, el tiempo necesario para la confección de un comportamiento, haberle dado el tiempo, haber vestido la nada con el tiempo, haberla mesurado, haber medido. Conocer a alguien es haberle tomado las medidas. Después de medido, el alguien es manejable. Y entonces, como resultado de aquella medición, se le otorga la investidura de su yo. Y tanto es el afán de la nada por ser algo, por saberse, que el alguien llega a creerse y de golpe adquiere una identidad. Vestido hueco sobre la nada, sobre la energía neutra que toma forma. Hueco que quiere saberse y adopta la vestidura y la convierte en templo.
La fuerza se torna templo, lo invisible visible en la duración. Dura lo que persiste en la mirada, aquello que permite la repetición del gesto, el impulso reiterado. No soy lo que presento, lo que represento, lo que se repite. No soy el mí que se yergue ante el otro, que le teme, le odia, le desea, le asedia o le rechaza. No soy los que dicen, no soy nada que pueda decirse. ¿Quién está hablando? ¿Quién dice yo no soy? Todo lo que puede decirse se repite. Yo no soy nada de lo que se repite. Soy bajo todo lo que se repite. Soy debajo, tras aquello y tras el bajo y el tras de aquello. Yo no soy nada del mí, del tú, del yo que me hostiga cuando me lo creo, cuando me invisto, me revisto, me visto de lo que me corresponde. Yo soy la fuerza con sus pliegues, la fuerza que adopta una manera de plegarse. A eso llamamos persona, y que a veces se despliega y se deja ver ante quien puede, ante quien sabe ver dentro de los pliegues. Nadie ve, nadie sabe, nadie me ve sin mí, nadie me sabe sin mí. Yo me equivoco si lo digo. Si digo que no me ven, me equivoco. ¿Quién habrán de ver? Yo soy la que dice yo más allá del mí, más allá de las repeticiones, sin color, sin sentimientos. Me equivoco si me apena su ceguera, su ignorancia. Me equivoco si me causa dolor o alegría. Comprendo entonces lo que aún no soy. Sé lo que no llego a ser. Veo el pliegue en el que me cobijo, desde el que hablo. Si me despliego, la expansión aún se tiñe de una cierta tristeza, y esto es lo que me hace comprender que los hilos son fuertes, o simplemente mi deseo de que el otro, los otros, entren en la danza, se desplieguen también y dejen de juzgar el mí que tanto me hostiga, que dejen de crearlo, que dejen de desenvolvérmelo, de tirarme a la cara el vestido para que me lo ponga y les sea más fácil relacionarse conmigo, les sea todo más fácil y así se lo crean. Que la desnudez no les avergüence, que no me avergüencen recluyéndome en el mí. Y cerca del final del libro, una reflexión acerca del viaje. El viaje cada vez más adentro, cada vez más profundo. Viajar es tomar distancia del mí. Viajar es relativizar, desterritorializar, desidentificar. En el viaje uno se queda con lo que importa, prescinde de lo superfluo. Y cada vez es más lo superfluo, cada vez es menos lo que importa, cada vez es más lo que se deja, cada vez menos lo que uno lleva. El viaje es siempre una franja intermedia, aquel que de nuevo se establece, entonces aún sea muy lejos de su lugar de partida, deja de viajar. Se inicia entonces nuevamente el ritual del yo, el montaje de la vida, la identificación, la nueva identidad. Y hará falta otro viaje, un volver tal vez, o una nueva salida. Cada viaje ahonda en la extrañeza, en la erradicación de lo supuesto, todo aquello que no cuestionamos y sostiene la vida de todos los mí que se agrupan en el nos. En cada viaje adelgazo más, algo de mí se me pierde, voy quedando menos. No puedo dejar aquí la lectura sin hablar y seguir un poco con usos. Usos, en realidad, como ha dicho Manolo, es la puesta en práctica de ese método de observación
que nace en los viajes a India. El observador se fue creando allí, fue creándose tanto que se observó a sí mismo, que observándose a sí mismo casi se me deshace entre los dedos, porque claro, es una autofagia, ¿no?, del yo por el mismo yo, porque al fin y al cabo, aunque observemos, siempre que observamos es el yo el que observa, con lo cual pues no salimos nunca del tiesto, ¿no? La observación, sin embargo, dije al principio que era eficaz, ¿eh?, a pesar de todo. No lleva a ningún lado, os lo digo desde aquí, pero es eficaz, es decir, es un método. Un método para proyectar el mí, es decir, lo que nos creemos ser, y observarlo. Entonces, cuando sufrimos cosas pues dolorosas, es más fácil observarlo como si fuese pues algo ajeno. El mí puede desdoblarse, podemos desdoblarnos y observarlo. Yo en este método le procuré una imagen, la imagen de unos usos. Cada uso es una modalidad del ánimo y la mente un haz de usos tensos, de manera que uno puede saltar de un uso a otro uso. Y entiendo que no es otra cosa la existencia, saltos mentales, que son sentimentales, que son, podemos saltar de un estado de ánimo a otro. A lo largo del día, desde luego, pasamos de uno a otro con frecuencia, incluso cuando el uso más general y más importante de una etapa de nuestra vida sea uno solo. O sea, en épocas de duelo, por ejemplo, sin embargo, puede que en algún momento del día estemos tediosos, es otro uso, que en otro momento estemos sosegados, es otro uso, que en otros momentos odiemos a alguien, es otro, que en otro momento sonriamos, es otro. De manera que puede haber uno particular en el que se enfoque porque pertenece a esa etapa de la vida, pero todos van funcionando y esa mente, ese haz de usos continuamente nos acompaña porque son nosotros. Bien, usos es a la vez un cuaderno de duelo y a la vez la propuesta de ese método. Es la mostración de cómo puede llevarse a cabo en una época muy terrible, muy difícil, con el duelo como fundamento el uso fundamental y por tanto la voz superior, porque también el libro, igual que Matar a Platón, se divide en dos partes, con unas notas al margen abajo. Es la mostración también de ese método, os vuelvo a decir. Y voy a mostraros cómo en algunos párrafos puede saltarse de uno a otro. Las frases se alargan como un rayo de sol en la mañana. Ha de ser cosa del sosiego. Lo sosegado se distiende, lo tenso se contrae. Por un instante me desocupo, contemplo los usos. ¿Desde otro uso? Sí. ¿Será que el uso del sosiego tiene ventanas por las que el observador se asoma? ¿El observador? ¿Qué hace el observador en el uso del sosiego? Ha venido subrepticiamente, por afinidad. Se ha introducido como un ladrón que se viste de sombra para confundirse con ellas. No, al observador no le pertenece este lugar. Digo este lugar porque me ha sacado de él. ¿A quién ha sacado? ¿Quién había en el sosiego? Ha sacado al mí en cuanto pudo, en cuanto el mí empezó a escribirse, cuando dijo sosiego y vio que se alargaban las frases. Y no obstante, en el uso del sosiego digo que veo alargarse la claridad del día en el suelo de madera. Contemplo su reflejo y digo contemplo, y siento que me alargo desde aquel punto en el que el dolor memoria queda adormecido. Mientras tanto.
algo crece dentro del mí, no. El mí está fuera, hasta que me acostumbre. Hasta que me acostumbre y le haga partícipe, o hasta que él se haga partícipe por costumbre. El mí se acompasa en la costumbre y el compás, el vaivén, lo vuelve compacto. Entonces él se crece al margen del crecimiento interior y éste mengua. A veces se detiene. Hablo de nuevo de lo que no sé. O tal vez quiera saber para acostumbrarme y así se construya el mí sobre las cenizas del anterior, de los anteriores. Tal vez el sosiego sea tan solo el espacio otorgado para una nueva construcción. No obstante, me consta que hay caminos entre las almas, caminos que desconocen quienes inconscientes se activan en superficie. Yo acudo en superficie y con gestos comunes hablo desde el dentro, paralelamente, gestos paralelos, lenguas superpuestas, correspondencias. A menudo solo respiro. Respirar es entonar, y un alma acude, y el universo retráctil halla una vía, y es ello lo que actúa entonces, nadie sino ello. Curar, allanar los campos, asimilarlos por analogía, invadir con la razón dominante los dominios que les son ajenos, colonizarlos, cultivarlos, sembrar el mismo grano para obtener las mismas espigas, las que crecen en la vigilia, comestibles, cosechables, almacenables, allanar fronteras, curar. Las curas, estrategias para controlar lo incontrolable, para determinar lo inconmensurable. La conciencia penetrando en lo onírico, decretando lo absurdo de sus movimientos, legislando, rigiendo. La conciencia diurna, tan poco avezada, tan ciega, enarbolando la bandera de sus limitaciones, ridícula en su afán de poder, en su miedo. Arderé en angustias antes que rendirme a ella. Yo soy del lado del sueño más que yo misma. En mis otras abono el terreno del alimento más delicado. Dejemos el mundo en las manos de Dios. Yo atenderé al vuelo más abajo y a las almas que gimen por el peso. Para la herida, esa herida que por todos compartida, no hay cura posible. La existencia se remedia con la muerte tan solo. La herida consiste en saberlo. Ecuanimidad. Estoy sola. ¿Sola? El observador atiende. Presiona un dedo en la mesa. Alrededor de la uña, la piel enrojece. Antiguamente, el gozo, la inocencia. El observador presiona un dedo en la mesa. Alrededor de la uña, la piel enrojece. Bueno, nada más. Gracias, Chantal, por la belleza de este paseo a orillas del Ganges, un paseo único, difícil de repetir para cualquiera que inclusive visite Benares y pase en barca o por las orillas, por esos bellos recuerdos, por ese paseo que se acostumbraba a hacer en barca por algunos de los aquí presentes y las imágenes que realmente no compiten en absoluto con tus palabras, con tus poemas, los cuales hemos saboreado y nos hemos deleitado. Quizá vamos a ofrecer 5 minutos para alguna pregunta y a las 9 cerraremos el acto. Por favor, si alguien desea hacer alguna pregunta.
Bien, creo, Chantal, que las palabras y las preguntas sobran. Gracias. Buenas noches. A la salida, para los que lo deseen, tienen a disposición algunos de los libros de Chantal Mayar. Gracias y le esperamos en el mes de enero. Buenas noches. Gracias.